contactando al doctor Diego, muy buenos días, la doctora Jackie también muy buenos días, al doctor Oscar y a todos ustedes que están presentes el día de hoy en esta clase que es organizada por la institución UDEAPOLIS, ¿no? Un fraternal saludo a cada uno de ustedes. Muy buenos días a todas las personas, a la doctora Yunisa, al doctor Carlos, y vamos a abordar el tema, doctores, que está relacionado al perfil o la función que tiene el asistente de función fiscal, pero nos vamos a dedicar exclusivamente a ese rol que debe tener en el sistema procesal penal, en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que si bien es cierto, ya se tiene cerca de 15 años desde la implementación de este nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, hay que también manifestar de que no siempre a nivel nacional se ha implementado en su totalidad el nuevo Código Procesal Penal, sino que esta implementación, por ejemplo, ha sido progresiva, ¿no? Ha sido una implementación progresiva, no ha sido una implementación que se ha dado de bloque. Entonces, razón por la cual no siempre se tiene los 15 años aproximadamente de implementación del nuevo Código Procesal Penal, sino que esto varía por obvias razones, ¿no? Varía por obvias razones. Pero al margen de ello, nosotros vamos a abordar el tema de las funciones básicas y por ende es importante conocer lo que viene a ser el proceso penal. Y dentro del proceso penal, fundamentalmente, hay que conocer el primer estadio de nuestro proceso de investigación, que en este caso no es otra cosa que la primera etapa que está relacionado tanto a las diligencias preliminares y a la etapa de investigación preparatoria. Y existe durante ese desarrollo, naturalmente, diferentes actos de investigación que se tienen que desarrollar y técnicas especiales de investigación también, porque no todos los asistentes van a ir a las fiscalías que ven delitos convencionales, ¿no? Por ejemplo, doctores, ¿qué vienen a ser los delitos convencionales? Los delitos convencionales son los delitos frecuentes, ¿de acuerdo? Los delitos convencionales son aquellos delitos frecuentes, aquellos delitos comunes, aquellos delitos que cotidianamente suelen darse, como por ejemplo, ¿qué delitos comunes nosotros sabemos? Los delitos de robo, los delitos de hurto, los delitos de acoso, tocamientos indebidos, ¿no? Como dice la doctora Yulisa Flores muy bien. Entonces son delitos frecuentes. E incluso hoy en día, lamentablemente, se ve ya un tanto de frecuencia que no debería ser así, y eso es una alarma, obviamente, los delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y estas cuestiones de investigaciones, naturalmente, no son complejas en el sentido de desarrollar técnicas especiales de investigación, ¿no? Sin embargo, existe mayor cantidad de casos. En los delitos convencionales vamos a evidenciar nosotros mayor cantidad de casos. Diariamente llegan varias denuncias de robo, de hurto, de violencia contra la mujer, etcétera, ¿no? Pero aparte de ello, existen otros delitos que son conocidos como los delitos no convencionales. ¿Y qué serán los delitos no convencionales, doctores? Son los delitos no frecuentes, los delitos no comunes, se entiende así por lo menos en el contexto teórico. ¿Y qué podemos encontrar ahí? En los delitos no convencionales. Por ejemplo, los delitos, pregunta la clase también, a ver, ¿qué delitos no convencionales encontramos, doctores? ¿Cuáles vienen a ser los delitos no convencionales? Se entiende que son tres. ¿Y cuáles son estos tres delitos? Se entienden no comunes, o por lo menos hace 20 años se le denominaba así, los delitos, por ejemplo, de lavado de activos, los delitos de crimen organizado y los delitos de corrupción de funcionarios. Es decir, la denominación que se le daba en su momento era de ser delitos no convencionales, no frecuentes, no comunes, pero nosotros sabemos hoy en día de que ya pues los delitos de lavado de activos no es que no sean no convencionales, sino que cotidianamente se suele dar. Lo mismo en los casos de los delitos de criminalidad organizada, también son delitos que con frecuencia se suele dar, y los delitos de lavado de activos también. Entonces, si bien es cierto, el contexto teórico nos señala delitos no convencionales, terminan siendo pues hoy en día tan convencionales como los robos, hurtos, etcétera, ¿no? Estamos a una semana del feriado, a 4 días aproximadamente del feriado, ¿no? Que vamos a tener. Y fíjense ustedes que las cuestiones de hechos delictivos no descansan los feriados ni en las 24 horas del día. Entonces,
es importante señalar, ahí ingresamos, la gran diferencia pues, que ha existido hace mucho tiempo entre el código del año de 1940 y el actual código del año 2004, que es considerado nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque con el Código de Procedimientos Penales, si hablamos en esencia de la labor del asistente en función fiscal, la labor que estos realizaban era, por lo general, de carácter administrativo. Por lo general de carácter administrativo, ¿no es cierto? Ahora, claro, hacían proyecciones en el caso de las fiscalías que ven delitos convencionales, pero, por ejemplo, en las fiscalías de delitos no convencionales, con el antiguo código, la labor del asistente era netamente de carácter administrativo, como primeras funciones. ¿Por qué? Porque tenía que tener como una principal función lo que es el cuidado de la carpeta fiscal, la atención al usuario, pero también tenía que dedicarse al tema de notificar, de oficiar, o sea, cuestiones administrativas que en la actualidad ya se ha relegado esto para el asistente administrativo, ¿no? Y obviamente la misma denominación que se le da, función que tiene que desplegar el asistente administrativo, y se le da otro rol al asistente de función fiscal, y lo vamos a señalar también por qué. Mire, ya con el correr del tiempo, en los años 2003, 2004, por ejemplo, ¿no? Cuando ya se dice este cambio de la reforma procesal, se señala de que van a cambiarse los roles, ¿no? Los roles de los sujetos procesales. Ya no vamos a tener un juez de instructiva, un juez que investiga, una fiscalía que esté más que no esté tan empoderada. Hay un fiscal que yo le escuchaba y en su exposición señalaba de que con el código del año 1940 la fiscalía era como una especie de mesa de parte, ¿no? Y la policía pues desarrollaba un trabajo de investigación mayor, obviamente, a lo que le correspondía a la fiscalía, ¿no? Entonces se cambiaron los roles y se dijo, no, hay que especificar roles a nivel de una investigación. Los roles tienen que estar de acuerdo a la naturaleza también de su creación. Entonces, doctores, por ejemplo, el primer rol que se le da al Ministerio Público, y ahí los pregunto a ustedes, ¿cuál es el rol que hoy en día tiene la Fiscalía? Claro, tenemos casi 15 años de implementación del nuevo Código Procesal Penal, pero es importante para quienes van a postular a ser asistentes en función fiscal o son asistentes administrativos o quieren postular a ser asistentes administrativos, ingresar, es decir, a la familia del Ministerio Público. Es importante entender cuál es el rol que se le da al Ministerio Público en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Y el rol que se le da a doctores, claro, muy bien, como señala la doctora, el titular de la acción penal, bueno, pero aparte de la titularidad de la acción penal, de que tiene que perseguir el delito, claro que es una función, o sea, le dicen, tu Ministerio Público, tú ahora te encargas de investigar, y la investigación denota un trabajo minucioso y denota sobre todo tiempo. Para investigar se requiere tiempo y se requiere estrategia de una investigación también, ¿no? Entonces le dicen, tu Ministerio Público, tú vas a investigar, ya no lo va a hacer la policía, y si es que la policía investiga, tú, señor fiscal, tendrás que direccionar a la policía y decirle, por ejemplo, ustedes, efectivos policiales, se van a encargar de tomar estas 10 declaraciones, ustedes van a oficiar o ustedes me van a acompañar a llevar a cabo una diligencia de incautación y de cerraje en la municipalidad tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ordena el fiscal, direcciona el proceso. Pero aparte de ello, le dicen, tú, señor fiscal, vas a tener la carga de la prueba. De ahí, pues, es un tema de una obligación enorme, ¿no? Dotarte de un tema de carga de probanza. Tú, señor fiscal, tendrás la carga de la prueba. ¿Y qué significa, doctores, tener carga de prueba? ¿Qué significa tener carga de prueba, doctores? Porque eso es lo que le dicen al fiscal. Tú vas a tener carga de probanza. Significa que cuando tú investigas y desarrollas tu papel de investigador, tienes que tener en cuenta de que en ti está la responsabilidad, en primer lugar, de desarrollar una investigación acorde, ¿ya? Y que es de la recolección de sus elementos de convicción,
No es que tú de frente, señor fiscal, vas a acusar. Ah, pero lo que pasa es que el eslogan del sistema procesal penal dice que tenemos un modelo acusatorio. Bueno, hay quienes parten de los eslogans de la denominación de nuestro sistema procesal penal y hay quienes simplemente lo consideran así, ¿no? O sea, no parten de los rótulos que le dan al sistema y dicen, tú, señor fiscal, te encargas de investigar. No es que tu objetivo sea acusar, pero si vas a acusar, tienes que tener elementos de convicción que sustenten tu acusación, ¿no? Tú tienes la carga de prueba. Es decir, si tú imputas, y aquí yo les pregunto a ustedes, doctores, miren, si tú imputas a una persona, por ejemplo, el delito de robo, ¿qué prueba debería tener el fiscal para imputar a una persona que se ha cometido el delito de robo? ¿Qué prueba podemos tener para imputar? Porque no voy a decir, me dijo el denunciante que tú has sustraído aplicando violencia y por eso te voy a acusar por el delito de robo. No, ¿cierto? Sino, ¿qué es lo que debemos tener como medio de investigación? Podemos tener, claro, como ustedes lo señalan, las filmaciones de la cámara de seguridad, que también ahí engloba de que el fiscal tiene que desarrollar un trabajo rápido, y por eso se dice que las diligencias preliminares tienen como finalidad realizar actos urgentes e inaplazables. Las cámaras de videovigilancia es un instrumento que nos va a permitir, como ustedes ya lo han señalado, identificar al autor o los presuntos autores de un hecho delictivo. Entonces, si alguien me llega con una denuncia que se ha cometido un delito de robo, ¿cierto? Entonces, inmediatamente tendría que ver cuándo se ha suscitado. Los hechos se han suscitado el día 20 de octubre. Hoy estamos 24. Un parámetro de duración de las cámaras, 20 días a 15 días, dependiendo del lugar. Entonces, el día lunes tendría que constituirme como fiscal a ese lugar, levantar un acta para que me entreguen las cámaras de videovigilancia. O si no, tendría que enviar un oficio señalando 24 horas bajo responsabilidad funcional de la institución para que me remita la cámara, ¿no? Y de esta manera sí podría individualizar. ¿Qué más? Necesito el objeto robado, o por lo menos los detalles del objeto robado. Necesito los testigos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que de esta manera yo pueda imputar. Yo no podría decir que eres autor del delito, tendría que tener otros elementos de convicción más. Por ejemplo, doctores, vamos a ver, en la figura del feminicidio, ¿no? Porque cuando uno analiza feminicidio es un tema bastante polémico. Pregunta, ¿no? Es un tema bastante polémico. ¿Qué elementos de convicción el fiscal debe tener para acreditar, por ejemplo, la figura del feminicidio? O sea, ¿qué es lo que debe tener el fiscal para configurar un tema de feminicidio? Vamos a ver, ¿por qué? Pregunta también a la clase, mira, ¿qué diferencia encontramos entre un feminicidio y un femicidio? Que son dos casos muy diferentes, ¿cierto? Entre un femicidio y un feminicidio. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Entre un feminicidio y un femicidio, ¿no? En el caso del femicidio es la muerte de una mujer, ¿no? Que se puede dar, por ejemplo, cuando una señorita va al banco, retira el dinero, aparecen unos delincuentes, bajan de la camioneta con luna polarizada, sacan un arma y lo matan. Es la muerte de una mujer. O con una discusión, por ahí alguien lo ha empujado, se cae, entonces es un femicidio, ¿no? La muerte de una mujer. Pero el feminicidio exige algo más, ¿cierto? En el caso del feminicidio, ¿qué nos pide, por ejemplo? Señala que la muerte de una mujer será en condición de tal, ¿no? En su condición de mujer. Entonces, si la fiscalía va a investigar la figura del feminicidio, recordemos lo que dijo Diana Roussel. ¿Quién es Diana Roussel, doctores? La máxima exponente en la figura del feminicidio. Diana Roussel, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Y Diana Roussel, y luego las legislaciones europeas también lo han señalado, dijeron que el feminicidio es la muerte de una mujer por dos cosas. Uno por misoginia y el otro por machismo. Así señalaron, por misoginia y machismo. Pregunta, ¿qué es la misoginia, doctores? ¿Qué viene a ser la misoginia? O sea, hay personas que sufren de misoginia, ¿eh? Hay que señalar eso tal y cual estamos mencionando a continuación. ¿Qué viene a ser la misoginia? ¿Qué es la misoginia? Es el odio hacia la mujer. O sea, hay un comportamiento, un trastorno en la persona de que siente ese odio a la mujer y por eso lo mata, por el desprecio que siente a la mujer, ¿no? Pero aparte de ello, el feminicidio no solamente nos dice que es misoginia, porque si no el fiscal
solamente debería tener un examen psiquiátrico, psicológico, y en ese caso decir si la persona sufre misoginia, es autor del delito pues, de feminicidio, porque siente odio. Pero no solamente se reduce a eso el tema del feminicidio, sino a la cuestión de que en la mayoría de los casos la persona no es que sufre misoginia, sino el machismo. ¿Y qué es el machismo? El machismo es sentirse superior por tu condición pues, de género, ¿no? Pero para imputar feminicidio hay que averiguar en la investigación todo el ciclo de violencia para poder imputar a una persona feminicidio. O sea, todo el ciclo de violencias, hay denuncias anteriores, si han habido medidas de protección en otros momentos, si la persona ha sido víctima y ha denunciado a su agresor, si hay una historia detrás de ello, ¿no? Quizás han sido parejas, enamorados, etcétera, y producto de esas situaciones él la termina matando cuando empieza, por ejemplo, una relación con otra persona. Entonces, investigamos ciclo de violencia y claro, perfecto, también hay que ver la prueba psicológica pues del agresor y ahí les decía, podemos evidenciar que es una persona que sufre de misoginia, es decir, odia a una mujer o quizás tenga unos rasgos de superioridad sobre las mujeres, tiene un rasgo donde predomina obviamente machismo, pero hay que evidenciar ciclo de violencia, ¿no? Pero fíjense ustedes, doctores, que entonces la obligación del Ministerio Público viene a ser allá la responsabilidad de la persona que se está investigando, ¿no? ¿Por qué? Porque si a alguien se le imputa que eres autor de un delito, la Fiscalía tiene carga de probanza. ¿Y qué pasa con el investigado? Pregunta. La persona sometida a una investigación tiene carga de probanza, o sea, si te denuncian, Dios no quiera, pero por ejemplo, si nos denuncian de algún delito, robo, hurto, crimen organizado, lavado de activos, nosotros tenemos esa obligación de tener que demostrarle al fiscal y al juez que somos inocentes. O sea, técnicamente hablando, o sea, acá tengo el Código Procesal Penal, ¿no? Si nosotros nos regimos en nuestro Código Procesal Penal, nosotros tenemos la obligación de demostrarle al fiscal y al juez, me refiero al fiscal que somos inocentes, o es que la inocencia se presume, ¿no? El Código Procesal Penal dice que el imputado no tiene carga de probanza, ¿no? O sea, el imputado no tiene carga de probanza. O sea, sino que la inocencia se presume y se tiene que respetar durante todo el desarrollo de la investigación. Y la única forma de poder desvirtuar esa presunción de inocencia es a través de una sentencia condenatoria. O sea, se desvirtúa. Se entiende que ahí porque el juez da una sentencia más allá de toda duda razonable, entonces entendemos de que se desvirtúa la inocencia de una persona, pero durante todo el desarrollo de la investigación se presume la persona inocente, prueba en contrario, ¿no? Entonces la obligación que tiene la Fiscalía es de probar tu culpabilidad y la defensa no lo tiene. Ahora, con eso no quiero decir que quienes se dedican, por ejemplo, al mundo del litigio van a tener que esperar que el fiscal investigue y que sea el único de que ponga cargas de probanza, ¿no? Sino que la defensa también puede desarrollar su propia tesis constructiva y también aportar, digamos, al desarrollo de una investigación una teoría demostrativa, ¿no? Pero no es una obligación, no es una obligación. Puede haber lugares o países donde la carga de probanza sí le corresponde a la persona que es sometida pues, a una investigación, entonces los roles ahí se cambiarían, pero en nuestra legislación no. En el Perú, nuestro sistema procesal penal señala, tu Ministerio Público tienes carga de hallar culpabilidad de una persona y tu sujeto que es sometido a una investigación tienes la presunción de inocencia. Esas son las reglas. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una carga laboral al Ministerio Público. Genera una carga laboral al Ministerio Público y no ves que los casos llegan en demasía y la Fiscalía tiene carga de probanza. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, doctores, lo que se necesita para el fiscal es un brazo derecho, porque hay una carga de probanza. Entonces, el fiscal por sí solo no se va a dar abasto, sino que necesita el brazo derecho del fiscal.
¿Y quién será ese brazo derecho del fiscal, doctores? ¿A quién señalan como el brazo derecho del fiscal? Pues el fiscal tiene que tener, bueno, la doctora Idelben nos dice a la policía, claro, pero fíjense ustedes la importancia que le dan pues hoy en día a las cuestiones de asistente en función fiscal, ¿ah? Mire, porque no nos olvidemos que, claro, los efectivos policiales tienen que trabajar de la mano del Ministerio Público, pero el fiscal igual, porque la policía va a realizar acciones en base a lo que direcciona el fiscal, pero los efectivos policiales no van a emitir disposiciones, no van a emitir requerimientos, no van a emitir proveídos, ¿ah? Ellos harán su informe policial, ejecutarán algunas órdenes que le da el fiscal, ¿cierto? Pero necesitas a alguien que te apoye porque el fiscal se dedica a la investigación, pero en el Ministerio Público necesitamos que alguien se encarga de la labor administrativa, y no solamente de la labor administrativa, sino de una labor ya casi la de un fiscal. Entonces, por ende, con el nuevo Código Procesal Penal le dan un perfil diferente al asistente en función fiscal. Es un perfil distinto a lo que teníamos con el Código del año de 1940, donde el fiscal no tenía pues carga de probanza. Ahora, como tienes carga de la prueba, titular de la acción penal, significa de que el fiscal está más ocupado, y no solamente a nivel de investigación, sino que ahora tienes que irte a las audiencias de etapa de investigación preparatoria, audiencia de prisión preventiva, audiencia de tutela de derecho, audiencias de control de acusación, control de sobreseimiento, y cuando llegas al juicio oral. Entonces, por ejemplo, hoy en día la agenda del fiscal está plasmada de muchas audiencias. Mañana es lunes 25, a las 9 de la mañana ya tienes una audiencia, ¿no? Por ejemplo, de control de acusación, que te puede demorar 2 horas. Luego de ello, en la tarde tienes una audiencia, por ejemplo, de juicio oral. Y el día lunes tienes una audiencia de tutela de derecho, y luego un abogado te presentó un escrito y tienes una audiencia de control de plazo. Y luego tiene que hacer unas diligencias de incautación y desarraigo. Entonces, el fiscal hoy en día es un fiscal de campo. El fiscal tiene que ser de campo, están las audiencias, el fiscal hace los operativos, direcciona los operativos, recolectamos medios de convicción. ¿Y qué pasa pero con los escritos? ¿Qué pasa con las disposiciones? ¿No? ¿Quién trabaja las disposiciones? ¿Quién va a trabajar los requerimientos? ¿Quién va a ordenar los actos de investigación? Porque si el fiscal lo hace todo, tendría que ser un fiscal pulpo, ¿no? O quedarse en el Ministerio Público, pues, cerca de las 24 horas, porque después de mis audiencias tendría que, cerca de las 5 de la tarde, dedicarme íntegramente al tema de la redacción de las disposiciones, de los requerimientos. Entonces, un fiscal hoy en día no tendría tiempo para dictar ponencias. Y es la verdad, porque tendrías una carga de una investigación bien fuerte, y eso es lo que suele suceder, ¿no? Entonces, los roles que le dan han sido diferentes, porque dijo, no, ya el asistente en función fiscal va a dejar de dedicarse a las cuestiones administrativas para dedicarse a un perfil diferente, que es la de un perfil de un fiscal. Y se dijo lo siguiente: se entiende que un asistente en función fiscal, ¿cierto?, quiere hacer carrera en el Ministerio Público, quiere hacer carrera en la Fiscalía, ¿cierto? Y como quiere hacer carrera en la Fiscalía, se entiende de que de ahora tiene que prepararse. Ya, va a hacer cuestiones administrativas, sí, pero tiene que asumir a resolver casos. Tiene que encargarse a dar impulsos al caso. ¿Para qué? Para que más adelante se entiende que nuestros asistentes de ahora van a ser los futuros fiscales de acá en el año 2023, 2024, 2025, ¿no? Dependiendo de su desempeño. Muchos de los fiscales que actualmente ustedes pueden conocer, muchos de ellos obviamente han tenido sus inicios como asistentes en función fiscal, ¿no? Entonces se entiende que uno va a hacer la línea. Claro que algunos terminan yéndose a otras instituciones, a veces quieren regresar, pero en fin, pero se entiende que el asistente va teniendo esa proyección de hacer carrera dentro de una institución tan importante como viene a ser la del Ministerio Público, ¿no? Por ende que se ha cambiado el perfil hoy en día, con mayores exigencias. Ya las convocatorias no son iguales que hace 4 años atrás, que hace 5 años atrás, sino las exigencias son mayores, ¿no? Las exigencias son mayores porque se necesita
y te piden pues ya un bachiller y si es abogado mejor, etcétera, porque se entiende que ya vamos a tener un asistente que tenga conocimientos en los temas procesales y que conozca, por ejemplo, la materia de la fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que debe conocer un asistente? Y ahora para ingresar al tema de lo que viene a ser el perfil. El perfil del asistente en el nuevo Código Procesal Penal exige de que el asistente tenga que saber necesariamente derecho procesal penal. ¿Ya? El asistente se entiende que debe conocer derecho procesal penal. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta esa situación. El asistente tiene que conocer derecho procesal penal. Si no conoce derecho procesal penal, el asistente va a realizar sus actividades, pero no va a entender por qué es importante tener que notificarlo inmediatamente, por qué es importante tener que custodiar la carpeta, por qué es importante tener que actualizar el SGF, por qué es importante que tenga que entregar ese oficio sí o sí, ¿no? Pues porque obviamente hay un desconocimiento de la parte del derecho procesal. Pero si el asistente de función fiscal conoce derecho procesal, va a decir, ah, no, pues la naturaleza misma de las diligencias preliminares es que tenga que realizar los actos urgentes e inaplazables. Por eso es que hay fiscales que te dicen, esa documentación que tienes que hacer, la quiero para ayer, ¿no? O sea, la quiero inmediatamente. Ese oficio no quiero que lo hagas el lunes, se entiende que ya lo has hecho el viernes, ¿cierto? Porque esa es la esencia de las diligencias preliminares. Realizar los actos urgentes e inaplazables, rápido. Si el asistente me demora en emitir el oficio, que yo emití la disposición el día viernes y recién quiere oficiar el día jueves, obviamente tenemos cerca de 4 días que no se hizo nada, cuando el oficio tenía que haber salido, si es posible, el día viernes, ¿no? Por la misma naturaleza de la investigación, ¿no? Si ya se emitió la disposición, por ejemplo, el día 25 de apertura de la investigación, hay que correr traslado a los sujetos procesales. Se entiende que esa disposición que se le notifica tiene que salir ese mismo día. Y si te firmaron a las 4:45, pues bueno, tendrá que salir a más tardar el día martes a las 8 de la mañana las notificaciones para que los sujetos procesales digan, ah, el fiscal aperturó la investigación, ¿cuándo? Ah, con fecha tal, y se va dando impulso al proceso. Entonces, fíjense ustedes que la rapidez, y eso que estoy hablando solamente de carácter administrativo, es muy importante para el asistente en función fiscal, ¿no? Entonces, hay que conocer proceso. Pero aparte de conocer proceso, doctores, hay que conocer algo más. Miren, ¿qué opinan ustedes con toda sinceridad? Mira, porque yo tengo mi propio punto de vista respecto a ese tema. ¿Qué opinan ustedes, doctores, cuando se dice, en la práctica aprendo más y la teoría es diferente? ¿Realmente será una frase cierta, doctores? ¿Qué opinan ustedes, no? Cuando se dice en la práctica aprendo más y en la teoría diferente y en la práctica es lo que se aprende y es distinto a la teoría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente esa cuestión es cierta? Porque se respetan obviamente las posiciones, las opiniones, etcétera. Y yo les voy a decir pues algo a continuación. Yo les leo muy bien la participación de la doctora Yulisa, nos dice, tiene que ir de la mano, el doctor Diego, así es, son importantes ambos. Brisela dice, la práctica es su complemento, tampoco puedes ir perdiendo a la práctica. Mayra, en la carrera de Derecho van de la mano, porque mira, yo recuerdo y yo escuchaba, y no era un tema de derecho, digamos de derecho penal, sino era un curso de contrataciones con el Estado. Y les comento un poco, ¿no? En este curso de contrataciones con el Estado se decía de que el trabajador que ingresa no ingresa para experimentar qué es lo que se hace, ¿no? Para decir, a ver, vamos a ver qué es lo que se hace, recién aquí voy a aprender, no. Sino que se entiende que se requiere una base de esta persona que va a ingresar para que, si bien es cierto, lo otro viene a ser el proceso de adecuarse a lo que estamos viendo, pero se entiende que ya llega con unas bases, ¿no? Entonces, por ende que las exigencias hoy en día para asistentes de función fiscal son mayores, se piden hasta 2 años. Antes era hasta solamente 1 año, nada más de experiencia, ahora son 2 años, incluso por ahí me comentaron algunos que las reglas incluso son más exigentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se espera que el asistente ya tenga pues cierto grado de experiencia. Y en muchas de las convocatorias hoy en día te piden conocer curso, diplomado en nuevo Código Procesal Penal y también en asistente de función fiscal, ¿no?
porque se entiende que en estos cursos de diplomados, en asistente de función fiscal te damos pautas de función. Entonces el asistente dice, ya más o menos, ya sé qué es lo que se hace. Entonces, ¿saben por qué, doctores? Fíjense ustedes. La parte general de nuestro derecho no lo aprendes en la práctica. La parte general del derecho, de conocer teoría del delito, por ejemplo, es un conocimiento que uno lo tiene, se entiende en pregrado, pero que luego lo refuerzas a través de tu curso de especialización, a través de tus diplomados o a través de tu propio estudio didáctico, ¿no? Entonces, la parte general es una esencia, por ende muchos fiscales tienen que esforzarse luego en repasar, en conocer, en capacitarse la parte general. El doctor Fran Almanza, que ustedes lo conocen, evidentemente lo señala también en un momento porque hay una gran diferencia entre litigación oral y el contexto de la parte general del derecho. Hay que conocer la parte general del derecho, que es teoría. Y el ejemplo era, porque el doctor señalaba, es más fácil aprender técnica de litigación oral que aprender, obviamente, la parte general del derecho. Porque la parte general del derecho es estudiar, ¿no?, los elementos del tipo, saber teorías, y eso lo vamos aprendiendo no en la práctica, sino en nuestra formación. Y luego tenemos la parte especial. La parte especial tampoco lo vamos aprendiendo en la práctica, sino que se entiende que ya uno llega con esa preparación a través, nuevamente, del aprendizaje en pregrado, o si no, a través de tus diferentes cursos de diplomados, de cursos de especialización, de seminarios, o siendo autodidacta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí a veces uno aprende? La parte procesal. La parte procesal sí es diferente, ¿no? Es más, entre la parte general, parte especial, la parte procesal es la más sencilla de aprender, ¿no? La más sencilla de aprender. Entonces, doctores, ahí ingresa lo siguiente. El asistente tiene que decir primero, y eso sería importante, si bien es cierto, no siempre se cumple, pero sería muy importante que el asistente diga, ¿qué perfil quiero tener? ¿En qué sentido? Nuestro derecho penal es amplio, entonces, y las fiscalías no es que sea un todo, sino que las fiscalías tienen varios brazos, como fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, de lavado de activo, de crimen organizado, de trata de personas, de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? La fiscalía de familia, las fiscalías civiles, las fiscalías ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctores, no todos quieren irse por la rama anticorrupción, ¿ah? No todos los asistentes dicen, no, anticorrupción me parece interesante, pero yo prefiero irme como asistente en función fiscal a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, porque yo quiero ver, es un problema social, es un problema que me interesa. Hay otros que dicen, no, yo como asistente quiero irme a la Fiscalía de Lavado de Activos porque quiero ver el delito precedente, quiero ver cómo se hacen las investigaciones, cómo se ven estos temas. Y otros que dicen, no, a mí me gusta el riesgo, me voy entonces a las Fiscalías de Crimen Organizado, ¿no? Me voy a la Fiscalía de Crimen Organizado para ver los casos, pues ahí, ¿no? Estos casos emblemáticos de criminalidad, de narcotráfico. Otro dice, no, me voy a la Fiscalía de Trata. Y hay otros que dicen, no, me voy a la fiscalía para ver, como en el argot criollo dicen, los temas de los peces gordos. Me voy a las fiscalías anticorrupción, ¿no? Y hay otros que dicen, no, yo me voy a las fiscalías comunes. Entonces, es importante que ustedes deberían decir, tenemos a quienes ya dicen desde el inicio a qué fiscalía me voy, pero también tenemos a quienes dicen a la que caiga. No importa cualquiera, voy a postular donde haya más vacantes. Pero tú siempre has dicho que eres una persona que te gusta los temas de trata de personas, no importa, me voy a ir a familia, o no importa, me voy a ir a ambiental, ¿no? Entonces, por ende es que, por ejemplo, yo suelo preguntar a los que postulan, sobre todo en cuestiones de asistente en función fiscal, y ahí ingresa lo que le voy a señalar, y también le pregunto a ustedes, ¿a qué fiscalía te gustaría ir? ¿En qué fiscalía, digamos, te sentirías más cómodo, ¿no? ¿En qué fiscalía ustedes, estimado participante, dirían, mira, acá yo siento que los tipos penales que se investigan son tipos penales que van precisamente de acuerdo a los temas que a mí me gusta ver? Y difiere, ¿no? Es distinto, y esto repercute en el caso de los fiscales también. ¿Y por qué les señalo esto, doctores? Porque cuando estás en una fiscalía que ves casos que te gusta, es más fácil, es más sencillo, te apasiona más, ¿no?
te apasionan más los casos. Claro que tenemos a quienes dicen, bueno, no importa, lo importante es que tenga que tener trabajo. Bueno, se respetan finalmente las opiniones, pero particularmente considero que uno tiene que llegar a una mística para poder trabajar en una fiscalía con corazón y no hacerlo por cumplimiento, ¿no? No hacerlo porque, pucha, espero cada 15 días, fin de mes, no, sino que se entiende que tiene que tener una mística, conocer los casos y aportar de esa manera, ¿no? Y bueno, la mayoría me dice las fiscalías de crimen organizado, violencia contra la mujer. No sé si alguno de ustedes quería una fiscalía anticorrupción, alguno de ustedes quería una fiscalía de lavado de activos, porque hay varias, ¿ah? Hay varias fiscalías. ¿Y esto por qué, profesor? Por lo siguiente. Si tú vas a postular o si tú estás en una fiscalía que ven esos delitos, la recomendación es que te matricules, busques cursos o compres libros de los tipos penales de tu fiscalía. Por ejemplo, si vas a postular a una fiscalía de corrupción de funcionarios, aparte del proceso, ¿qué es lo que te deberías saber? Deberías saber, obviamente, los delitos del artículo 382 al 401 y delitos conexos, pues. Es decir, cuando se te pregunta peculado, tú tendrías que saber el peculado es el delito mediante el cual el funcionario y servidor público se apropia o utiliza caudales efectos que estaban bajo su percepción, administración o custodia. Ah, entonces tenemos a ese asistente de función fiscal, perfecto. ¿Qué delito más conoce? Conozco el delito de colusión, malversación de fondos. Entonces, es un asistente que ya conoce los tipos penales de delito de corrupción de funcionarios. Si tú te vas a las fiscalías de violencia contra la mujer, obviamente tú tendrías que saber la ley 3364, ¿no? Ley para prevenir, sancionar y erradicar los temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Si te vas a ir a una fiscalía, por ejemplo, de crimen organizado, obviamente tendrías que conocer como los tipos de organizaciones criminales, quién es el brazo derecho, el brazo izquierdo, cuál es la definición de organización criminal, el grupo de 3 a más personas, ¿no? Que tienen durabilidad en el tiempo y que tienen como objetivo cometer delitos. Tienes que saber las técnicas especiales de investigación. Tienes que saber las técnicas especiales de investigación si te vas a una fiscalía de criminalidad organizada, si te vas a una fiscalía supra, o sea, tienes que empaparte, ¿no? Con ese tema. ¿Por qué? Porque se ha dado casos donde el asistente, por ejemplo, o el postulante a ser asistente de función fiscal es muy bueno en los delitos comunes. O sea, domina a la perfección robo, hurto, ¿no? Esos delitos lo domina. Y cuando llega a la Fiscalía Anticorrupción dice, ¿dónde estoy? ¿Qué es el cohecho? ¿Qué es el peculado? No entiendo, ¿cómo es? ¿Qué se está viendo? Y claro, y te entregan, es diferente que yo te entregue un expediente de contratación, un informe de auditoría con su expediente de contratación y te diga, analíceme el caso, que darte, por ejemplo, una denuncia y un video donde tú ves que Pepito le roba a Joaquín, ¿no? Entonces, obviamente, las cuestiones son diferentes. Entonces, la recomendación es, proceso tienes que conocer, sí o sí, pero luego, dependiendo de la fiscalía donde estás, tienes que empaparte de los delitos que ve tu fiscalía, para que de esta manera sí sea provechoso el aporte que el asistente en función fiscal pueda dar, ¿no? Eso es vital. Entonces, dicho esto, doctores, les voy a mostrar las siguientes diapositivas. Ustedes me dicen si pueden ver, por favor, las diapositivas, doctores. Ustedes me señalan si podemos ver, no podemos ver las diapositivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ok. Ok, ok. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, sí se ve. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Ah, y ojo, ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento. Yo les invito a hacer preguntas en el caso de duda, tengan, etcétera, hagan las preguntas. Entonces, bueno, doctores, miren, nosotros pues ya conocemos a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Eh, a estas alturas de nuestra vida ya conocemos las etapas de nuestro sistema procesal penal, ¿no es cierto? Ya conocemos. A menos que vengas, digamos, de un área del derecho penal, no sé, que durante un tiempo te has dedicado al tema del derecho administrativo, dedicarte a los temas tributarios,
a los temas procesales constitucionales, entonces quizás sí, por ahí no conozca mucho, pero si vienes de una rama o de una formación en el derecho penal, se entiende que ya a estas alturas conocemos las tres etapas de nuestro sistema procesal penal, ¿cierto, doctores? Ya conocemos las tres etapas. ¿Y cuáles son? La que se encuentra aquí, pues, enmarcado en esta diapositiva, ¿no? La primera, la investigación preparatoria. La siguiente, la etapa intermedia. Y por último, la etapa de juicio oral, ¿no? O sea, estas tres etapas los debemos conocer. Aparte de ello, en la etapa de investigación preparatoria nosotros conocemos que existe una subetapa que viene a ser las diligencias preliminares, ¿no? O sea, técnicamente hablando estaríamos hablando incluso de 4 etapas procesales, ¿no? Tenemos investigación preparatoria, tenemos etapa intermedia y tenemos la etapa de juicio oral. Una pregunta sencilla. El asistente en función fiscal, ¿en cuál de estas 3 etapas tiene mayor participación actualmente? ¿En cuál tendrá, doctores, mayor participación el asistente en función fiscal? Son las 9:44, a las 10:15 vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Hay que hacer una ronda de preguntas porque sé que ustedes van a tener muchas dudas. Las 10:15, ¿no? Vamos a hacer una ronda de preguntas. Miren, claro, la investigación preparatoria, es decir, las diligencias preliminares. Ya hoy en día en la etapa intermedia ya no se ve mucho la participación pues, del asistente y tampoco en juicio oral, ¿no? Y les voy a comentar por qué antes era diferente. Antes, por lo menos en los casos que nosotros hemos visto, era distinto porque en etapa intermedia, ¿qué es lo que sucede en etapa intermedia? Ya se formula el requerimiento acusatorio del fiscal, ¿no? O el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? Uno entregaba al juzgado el requerimiento, pero no entregabas la carpeta fiscal. Entonces, el fiscal iba a las audiencias de etapa intermedia en compañía del asistente de función fiscal para que lleve la carpeta. Y obviamente el asistente llevaba la carpeta y veía también lo que se desarrollaba en la audiencia, ahí estaba de espectador, ¿no? Podía apoyar al fiscal muchas veces, si es que el juez, por ejemplo, le decía, a ver, señor fiscal, ese documento lo tienes ahí, y el fiscal tenía que buscar, y si era un tomo, por ejemplo, una carpeta fiscal de 30 tomos, o 40 o 50 tomos, obviamente necesitaba alguien que le apoye. Y el asistente después le apoyaba a buscar los documentos y a veces se encontraba más rápido que el fiscal. Entonces se tenía una participación ahí. Sin embargo, ahora el juzgado dice, no. Si tú, señor fiscal, vas a presentarme el requerimiento de acusación o el requerimiento de sobreseimiento, tiene que ir acompañado de la carpeta. Entonces tú vas con tu requerimiento y el juzgado te dice, y la carpeta, tienes que entregarle la carpeta bien foliado, dicho sea de paso. Y ahí sí lo que vemos es que el fiscal dice, pero ya no es necesario pues que lleve a mi asistente a las audiencias de control de acusación y control de sobreseimiento, ¿no? O sea, como para qué, la posibilidad sería para que aprenda, que está bien, pero ¿y con los casos que tenemos? ¿Qué hacemos con los casos que tenemos, no? Las notificaciones ya están, faltan. La carpeta fiscal nos han pedido copia, ya se ha sacado copia, falta. El proyecto de apertura, ¿cómo va? Todavía no lo proyecto porque estuve haciendo lo otro, entonces obviamente esa audiencia que me puede demorar cerca de 2 horas, prefiero que el asistente esté obviamente trabajando y cumpliendo pues sus extras que tiene, ¿no? Su carga. Ahora que el asistente haya terminado y me diga, no, señor fiscal, lo único que me toca es notificar, nada más, y yo lo notifico al toque, pero quiero ver la etapa intermedia. Bueno, no hay por qué. Acompáñame, pues veamos la etapa intermedia. Se tiene a ello, ¿no? Y depende finalmente de la decisión del fiscal. Ahora, en el juicio oral, pues ya se entiende que se emite un auto de enjuiciamiento y ya las carpetas se transforman en expedientes, ¿no? Porque se desglosan los documentos principales, entonces ya se tiene en juicio oral quien va a participar, pues es el fiscal, puede ir, él tiene que debatirse y el asistente no va. Pero hay fiscales que dicen, no, acompáñame, ¿no? ¿Y por qué? Porque quizá por ahí es necesario que en un momento le proporciones un documento o algo, ¿no? Si bien es cierto, no tiene que encontrarse nada en la mesa, en cuestiones reales,
a veces están existiendo algunos documentos en la mesa, ¿no? Entonces el fiscal dice, bueno, acompáñame asistente en función fiscal para que veamos. O hay algunos fiscales que dicen, no, 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 este asistente tiene un perfil, hay que designarlo como fiscal. Ya el fiscal adjunto conversó con el fiscal provincial y dice, hay que ir preparándolo. Ya el asistente me proyecta bien, lo que necesito es ahora ponerle en la cancha, pero antes de ponerle en la cancha necesito que vea cómo se desarrolla. Entonces le van llevando poco a poco, ¿no? Depende también de cada fiscal, ¿no? Depende de cada fiscal. Incluso hay fiscales adjuntos que podrían llevar a otros fiscales adjuntos que recién han sido designados para que vayan viendo cómo se da el desarrollo pues, del juicio oral, ¿no? Entonces, en etapa intermedia y en juicio oral no se tiene mucho la participación del asistente, ¿no? Diferente es en la etapa de investigación preparatoria y diligencias preliminares, donde está el grueso del 90% de los casos de la labor que va a realizar el asistente de función fiscal. Digo 90 porque en etapa intermedia van a haber algunas cuestiones, como por ejemplo armar las carpetas fiscales de etapa intermedia y de juicio oral, ¿ya? Entonces, en investigación preparatoria y en diligencias preliminares vamos a tener un mayor trabajo del asistente. Sigamos. ¿Y quién es el asistente, doctores? Miren, en el caso del asistente en función fiscal, tengamos en cuenta algo, ¿ah? ¿El asistente es un funcionario o un servidor público? El asistente en función fiscal. ¿Qué es el asistente en función fiscal? ¿Un funcionario o un servidor público, doctores? ¿Qué viene a ser el asistente en función fiscal? ¿Funcionario o servidor público? Ya, muy bien, me dicen ustedes servidor, ¿no? Y doctores, si es servidor público, les pregunto, ¿y qué diferencia pues hace a un funcionario y a un servidor público? Y eso es importante también detallarlo, ¿no? Los funcionarios públicos, miren, los funcionarios públicos tienen poder de decisión, ¿no? Eso es una característica propia de la labor y funciones que le dan pues al caso de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen poder de decisión. Un funcionario público decide, ¿no? Decide qué hacer. En el caso de los funcionarios públicos, reitero nuevamente, ¿no? O sea, tienen esa potestad decisoria y de administración, ¿no? Y dentro del Ministerio Público, el único que lo tiene naturalmente viene a ser el fiscal, ¿no? El fiscal tiene ese poder de decisión. Es más, depende porque por más que seas fiscal, vamos a ver si eres un fiscal provincial, si eres un fiscal adjunto, si eres un fiscal adjunto superior, si eres un superior, si eres un fiscal supremo, adjunto supremo o eres FN, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se respetan dentro del Ministerio Público, naturalmente, lo que vienen a ser pues, los diferentes órdenes jerárquicos que tiene que existir, ¿no? O sea, y eso es importante que lo plasmemos, que lo señalemos, que lo tengamos en cuenta también en las labores necesarias del asistente en función fiscal, ¿no? ¿Y por qué, doctores? Por lo siguiente, el asistente en ese sentido es un servidor público. ¿Y qué caracteriza a un servidor público? El servidor público es un subordinado del aparato estatal, no tiene poder de decisión, tampoco tiene poder de administración, a menos que el funcionario público le dote de esa potestad. Entonces, en el caso de los servidores públicos, tienen que cumplir y acatar, obviamente, lo que dice su reglamento de organización y funciones, pero aparte de ello, tienen que cumplir lo que se encuentra, por ejemplo, como orden a lo que señala el funcionario. Por ende, que cuando uno revisa su reglamento de organización y funciones de los servidores públicos, en la parte final va a señalar y demás que disponga el jefe inmediato, ¿no? De más que disponga el jefe inmediato, porque son subordinados del aparato estatal. Y eso es importante. ¿Y por qué le señalo ahí? Porque el asistente de función fiscal no se puede mandar por sí solo. O sea, el asistente de función fiscal no puede decir, acá vamos a aperturar, voy a oficiar a tal persona, voy a notificar o voy a traer las copias a tal. No, a menos que ya luego ingrese pues al tema de conocer su uniforme con lo que estamos viendo, ahí sí. Pero por lo general el asistente de función fiscal
va a acatar las órdenes del jefe inmediato. Pero eso no significa que no se le dé al asistente de función fiscal sus funciones principales, la cual lo vamos a ver a continuación. Fíjense ustedes, miren. Entonces, sabemos que el asistente en función fiscal, conocido también muchas veces como el AFF, ¿no? Asistente en función fiscal o AFF, tiene las siguientes funciones, doctores. Muy bien. Y aquí tenemos sus funciones. Miren, primera función, quizá la más trascendental hasta cierto punto, la más importante, puede ser, ¿no? Que son las labores de proyección. Son las labores de proyección en la serie. ¿Y qué significa proyección? No es otra cosa que elaboración, ¿no? Los temas de proyección no son otra cosa que trabajos de elaboración. Y tengamos en cuenta, obviamente, esa particularidad también que yo les estoy señalando, ¿no? Que yo les estoy mencionando. Tengamos en cuenta ello. Si proyectar es elaborar, ¿qué tiene que elaborar un asistente? ¿Qué elaboran los asistentes doctores? Y hasta ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Proyecta disposiciones, requerimientos proveídos. Ahora, dentro del manual también dice y asistencias judiciales internacionales en las investigaciones. Claro, este último no se suele utilizar en la práctica por lo general. Pero lo que sí se tiene para que el asistente proyecta son disposiciones, requerimientos y providencias. Ahora, los dictámenes, técnicamente hablando, tienen un contraste un tanto diferente, ¿eh? En el caso de un dictamen. Es como hablar hoy en día de un atestado policial o de un informe policial. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Atestado policial o informe policial, doctores? A ver, para luego ir a estas cuestiones. ¿El atestado policial o el informe policial? Entonces, el atestado se deja. Ahora, lo que pasa es que todavía existen algunos, claro, obviamente que la denominación correcta hoy en día es la de informe policial, ¿no? Ya no es la de atestado. ¿Por qué? Porque atestado era con el Código de Procedimientos Penales o cuando, claro, como dice la doctora Roxana, ya está en el caso de menores infractores, ¿no? Ya ahí es diferente, en el caso de los menores infractores. Entonces, ahí sí podemos ver todavía atestados o podemos ver cuestiones de dictámenes fiscales. Pero hoy en día ya en las denominaciones, a excepción de ellas, obviamente lo que se tiene es un informe policial, ¿no? Y se deja de lado un atestado policial por denominación. Y en el caso de las funciones que le dan estrictamente en base a su reglamento son proyectar, en el caso del asistente de función fiscal y obviamente trabajo del fiscal, son lo que son las disposiciones, ¿no? Son las disposiciones. Y bueno, habría que entender, doctores, qué son las disposiciones para saber qué es lo que voy a proyectar, ¿no? O sea, si yo quiero hablar de disposiciones, pues tendría que saber primero qué son las disposiciones. ¿Qué vendrán a ser las disposiciones, doctores? Porque si voy a proyectar algo, tengo que saber qué voy a proyectar, ¿no? Si no, pues voy a proyectar a lo que diga, a lo que me ordenaron, pero no voy a tener un rumbo. ¿Qué viene a ser una disposición? Miren, y lo vamos a resumir con algo muy sencillo. Las disposiciones son decisiones, ¿de acuerdo? Son decisiones fiscales. Disposición igual a decisión. El fiscal tiene que decidir muchas cosas en el desarrollo de un proceso de una investigación. Tiene que decidir muchas cosas. Desde iniciar una investigación hasta formalizarla, hasta archivarla, ampliarla, declararla complejo, incorporar imputados, hasta que concluyamos la investigación. Entonces, todo lo que se desarrolla es una disposición. Esas son las disposiciones, decisiones que adopta el fiscal. Si llega una denuncia, pregunta sencilla. Si te llega una denuncia, doctores, por ejemplo, ¿no? Te denuncia Joaquín a Pablo porque imputa a Pablo de que mediante violencia y amenaza le despojó de su celular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer ahí en ese caso? Emitir una disposición, ¿cierto? ¿Y qué disposición será? La disposición de
inicio de diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque quizá tengamos sospecha o indicio de la comisión de este hecho delictivo. Entonces, el asistente ante ese hecho tiene la función de poder proyectar la disposición de inicio de diligencias preliminares. O si no, podría proyectar, por ejemplo, una disposición de archivo. Y ahí el asistente tiene que conocer, obviamente, cuándo se apertura un caso o cuándo archivamos un caso preliminarmente. Y yo les pregunto, a ver, ¿qué se exige para aperturar un caso, doctores? ¿Qué debemos tener para aperturar un caso? Pregunta la clase. ¿Qué se debe tener para aperturar un caso a nivel de una investigación, doctores? ¿Qué se requiere? A ver, ¿qué requerimos? A ver, yo los leo, ¿no? Claro, la doctora Karen nos dice, una denuncia. Muy bien, doctora. El doctor Diego nos dice medios probatorios relevantes. Bruno, sospecha inicial simple, sospecha inicial simple. O sea, ¿qué necesitamos? ¿Y saben por qué les digo, doctores? Porque a veces el fiscal te va a decir, este casito que ha llegado, toma, asistente de función fiscal, ¿no? Y tú vas a decir, ¿y qué voy a hacer con esto? Resuélvalo, ¿no? Es más, quizás el fiscal te diga, a ver, voy a ver mi asistente de función fiscal que me han designado, ¿no? Porque también uno va viendo, pues, qué asistente de función fiscal te han designado, uno espera mucho de tu asistente que te designan, porque, mira, como decía un doctor, los temas administrativos lo podemos hacer cualquiera, ¿no? En el sentido de que no necesitamos saber qué hacemos. Por ejemplo, notificar, no necesitamos ser abogados para notificar, ¿no? Tampoco para foliar una carpeta. Tampoco para sacar copia, obviamente. Necesitamos que el asistente conozca algo más que ello. ¿Y qué es lo que tiene que conocer? Obviamente, conocer el proceso y está lo que yo les decía, ¿no? Para aperturar un caso, ¿qué se necesita? Un indicio o una sospecha de la presunta comisión de un hecho delictivo. Entonces el asistente tendría que decirle, sí, doctor, voy a ver este caso y voy a analizar si existe un indicio o una duda razonable para poder aperturar el caso, ¿no? Y obviamente tú verás ello. Ahora, yo siempre he dicho que eso es muy subjetivo, porque lo que puede ser que para mí haya indicios, puede ser que para la otra persona no haya indicios. O sea, no hay una regla donde diga el indicio se mide a partir de tal o a partir de tal situación, sino lo que nos piden son indicios razonables, ¿no? Entonces uno puede decir, para mí es razonable porque está muy bien redactado. O la otra persona me puede decir, para mí es razonable porque existen elementos, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, esto viene a ser un tanto subjetivo, por ejemplo. Pero vayamos, lo que necesitamos son indicios para aperturar un caso. Sí, y el asistente tiene que conocer pues el tipo penal, y acá vamos a poner de muestra eso. ¿Ya? Yo les voy a lanzar los hechos y ustedes me van a decir en qué tipo penal se pueden subsumir. Se pueden subsumir, ¿de acuerdo? Eso hay que ver. Eso hay que ver. Miren. Miren, yo les voy a lanzar el hecho. Por ejemplo, rápidamente, ¿no? Rápidamente vamos a hacer, miren. Imagínate que tú eres el asistente y yo te entrego un caso. Y en el caso dice, Pepito denuncia a Joaquín porque Joaquín utilizó violencia y le despojó su celular. Y pone testigos que han visto esos hechos. O sea, anota testigo Joaquín, testigo Andrés, el testigo Cintia han visto esos hechos y adjunta una grabación o fotografías de ese momento. Así llega tu denuncia, ¿de acuerdo? Esos hechos que llegan, ¿en qué tipo penal? Uno los subsumiría. Te estás calificando. Esos hechos que han llegado, ¿en qué tipo penal? Lo calificamos, ¿no? Dicho sea de paso, te has ido a una fiscalía común, por ejemplo, ¿no? La violencia y la amenaza y el despojo de un bien, ¿qué delito sería? Muy bien, la doctora Briseira. Teníamos el doctor Bruno también, la doctora Mayra, la doctora Carla, Gaby, ¿no? Darwin, Luis, Anita, sería robo. Ahora, claro,
Puede ser robo, tú puede ser robo agravado, no hay ningún problema, vamos a ver por qué estamos calificando nuestro caso. O sea, acá no estamos en una exigencia de la acusación, de la formalización, ¿no? Acá estamos aperturando nuestro caso. Claro, hay una sospecha, un indicio para empezar una investigación, ¿cierto? Pasemos a lo siguiente. ¿Qué pasa si es que denuncia, por ejemplo, la mamá de la señorita Pamela, que lamentablemente murió, pero la mamá dice, acá lo ha matado, y previo a ello, en varias ocasiones la ha golpeado? Es más, lo hemos denunciado a esta persona ante el juez y el juez dio medidas de protección. Pero al parecer, igual, así existían medidas de protección, esta persona un día vino y como mi hija ya estaba entablando una nueva relación, lo mató, ¿no? Y así te llegan la narración escrita, te llegan los hechos. Esos hechos que te denuncia, ¿en qué tipo penal inicialmente, por ejemplo, podríamos nosotros asumir? ¿No? Porque al parecer hay ciclo de violencia, porque me dice que hay medidas de protección, me dice que se han separado hace ya un tiempo y que ella pues ha tenido una relación y esto ha sido el tema para que lo mate, ¿no? Entonces llega y uno diría, pues acá estamos al parecer en una sospecha, un indicio de que se trataría de la figura de feminicidio. Entonces vas calificando, ¿no? Vayamos a otro caso, mire. Por ejemplo, te llega un caso de un informe de auditoría. En el informe de auditoría te señalan que ha existido irregularidades en el proceso de licitación, ¿no? Ha existido irregularidades en el proceso de licitación. Veamos. ¿Y cuál es la irregularidad? De que el comité de selección habría dado como ganador a una empresa que no cumplía los requisitos. Esa es la irregularidad que llega, ¿no? Es decir, te dieron la buena pro a pesar que la empresa no cumplía con los requisitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctores, lo que yo les comento, ¿en qué tipo penal se podría subsumir? ¿En qué tipo penal se podría subsumir? A ver, ¿en qué tipo penal se podría subsumir lo que yo les comento? A ver, ¿podría ser cohecho? ¿Negociación incompatible? Claro, inicialmente uno diría que podría ser el tipo penal de colusión o que podría ser negociación incompatible, ¿no? Entonces, por ejemplo, doctores, claro, lo que nosotros estamos teniendo es un indicio o una sospecha de que este tipo penal se habría suscitado, pues, ¿no? Entonces vamos calificándolo como tal. Puede ser que sea colusión o puede ser que sea aprovechamiento indebido del cargo, ¿no? O sea, tenemos esa situación. Y último caso, a ver, ¿y qué pasaría si llega, por ejemplo, una persona y dice, quiero demandar a mi esposo, quiero que lo metan preso? Y en su escrito dice, quiero demandar, por ejemplo, a Pablito. Quiero que lo metan preso porque él me ha sido infiel, ¿no? Me ha engañado. Entonces quiero, señor fiscal penal, que lo meta preso, cadena perpetua por ser como es, ¿no? Y que adjunta, pues, una conversación de un pantallazo de WhatsApp. ¿Qué haces? ¿Qué haces ante ese hecho? ¿Aperturas? ¿Qué delito es? Materia penal, ¿ah? Es un delito porque te narra ello, no te dice que me ha pegado, me ha insultado. ¿Qué harías? O dirías violencia psicológica y que lo investigue, pues, lo investigamos, ¿no? Violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, ¿no? O si, entonces, obviamente, no está tipificado actualmente la figura del adulterio, ¿no? Pareja, etcétera, en el tema penal, entonces tendría que archivar, ¿no? Tendrías que archivar. Ahora,
vayamos al último, ¿ya? Al último que les voy a señalar. Miren, ¿qué pasaría si una señora denuncia y dice, yo vivo en tal lugar, ¿no? Yo vivo en tal lugar. Y resulta, fíjense ustedes, y resulta, por ejemplo, la señora dice, mi vecino, yo tenía mis vaquitas y agarró una de mis vacas y se lo llevó. Y luego de 2 semanas me devolvió a mi vaca. Y eso voy poniéndolo de conocimiento para que usted lo tenga en cuenta, señor fiscal. ¿Se comete un delito? Si es un delito, ¿qué delito sería? ¿Se cometió un delito? ¿No es un delito? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser, doctores, eso? ¿Es un delito? ¿No es un delito? Y si es un delito, ¿qué delito es? Ya es un hurto de uso, pero un hurto de uso de ganado, ¿no? Entonces vamos viendo esas cosas. Entonces, ¿qué significa eso, doctores? Que lo que estamos haciendo es aperturar una investigación a través de una disposición de inicio de diligencias preliminares, ¿no? Y hay que ver, pues hay que ver. Entonces el asistente te vamos a dar para que apertures y regla clave. Claro, no estamos en una clase de redacción, pero siempre es recomendable que un asistente de función fiscal se matricule a los temas de redacción de disposiciones, de requerimientos y de proveídos. Es regla básica. ¿Por qué? No me puedes hacer un copy-paste, sino que tendrías que ordenar muy bien la redacción, respondiendo a las interrogantes cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, habría que ver esta redacción existente y habría que ver pues ese tema, ¿cierto? ¿Estamos? Estamos, o sea, habría que ver esa situación que yo les estoy mencionando, ¿no? ¿Y por qué? Porque es vital para una apertura de una investigación o de un archivo correspondiente. Entonces, esas son las disposiciones iniciales. Ahora, existen otro tipo de disposiciones que el asistente de función fiscal va a proyectar. Por ejemplo, en el contexto de los plazos son perentorios y de estricto cumplimiento. O sea, no investigamos para toda la vida, no se puede investigar para toda la vida, sino que va a existir un límite. Entonces, doctores, mira, si alguien está investigando, fíjense ustedes, un caso simple inicia 60 días y tengo un máximo de 120 días. Si, por ejemplo, mañana, que es lunes 25 de octubre, mis 60 días han terminado, reitero nuevamente, mis 60 días han terminado, ¿qué tipo de disposición yo tendría que hacer si es que quiero una investigación? Y esa es otra de las labores que va a desarrollar pues el asistente, ¿no? Si el día de mañana mis 60 días terminan, caso simple, y yo quiero seguir investigando, tendré que emitir una disposición de ampliación. Algunos lo llaman prórroga, pero técnicamente hablando la prórroga tiene otro matiz, ¿ya? Es una ampliación, claro, yo entiendo que hay muchas disposiciones que lo ponen prórroga, ¿no? Pero digamos que la prórroga es cuando el tiempo está vencido y uno quiere requerir al juez vía prórroga de una investigación. Lo adecuado es que es una ampliación, ¿no? Una ampliación de investigación, porque en caso simple sé que tengo 120 días para investigar. 120 días significa 4 meses aproximadamente para desarrollar una investigación en un caso simple. Pero no todos los casos pues son simples, ¿no? No todos los casos son simples. Hay casos que se complejizan. Entonces, si es complejo, el Código Procesal Penal, ¿qué me dice? Imagínense ustedes que mis 120 días, el día de mañana, han concluido, ¿no? Mis 120 días, mis 4 meses aproximadamente, el día de mañana, lunes 25 concluyen, pero yo digo, uy, acá tengo muchos imputados, tengo mucha documentación, necesito hacer pericia, necesito hacer diligencias internas o externas. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi caso? ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso, doctores? O sea, yo ya estoy dando matices, fíjense ustedes, porque ya tengo 120 días, ¿no? Como investigación.
¿Qué haríamos? Yo estoy lanzando algunas cuestiones de dificultad, entre comillas, que veo en una investigación que vienen a ser pluralidad de agentes, bastante documentación. Claro, yo esperaba que en 120 días desarrolle mis actos de investigación, pero me han sido insuficientes, ¿no? Me han sido mis actos de investigación finalmente insuficientes, ¿cierto? Actos de investigación insuficientes. Entonces, en ese caso en particular, por ejemplo, ¿qué es lo que yo podría evidenciar, ¿no? ¿Qué es lo que yo podría ver? Naturalmente, de que tendría que hacer una disposición. ¿Y qué disposición sería? La disposición de complejidad, ¿no? Se emito disposición declarando el caso complejo. Declaro el caso complejo. Es otra disposición que el asistente puede tener a bien de proyectar, ¿no? De proyectar. Ahora, sigamos. Y cuando tu caso ya está complejo, tú sigues investigando y te das cuenta de que se trata de un grupo de 6, 7, 8 personas, pero que se trata de una organización. O sea, no era solamente pluralidad de agentes, sino que se trata de una organización que se dedican, por ejemplo, a cometer delitos de trata de personas, que se dedican a cometer delitos, por ejemplo, de microcomercialización de drogas, y tú evidencias que tienen estabilidad en el tiempo y te vas dando cuenta a través de tu investigación que hay un financista, que hay un dirigente, que hay un líder. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso, doctores? ¿Qué significaría? ¿Que solo es complejo el caso? No, sino que sería crimen organizado. Y tú estás en una fiscalía, digamos, no de crimen, sino estás en una fiscalía de, llamémoslo, trata de personas, una fiscalía de corrupción. Ya, claro, es crimen organizado, pero ¿qué proyectas? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que emitir? ¿Qué tipo de disposición? ¿O lo derivas? Por ejemplo, eres una fiscalía supra, ¿ya? Eres una fiscalía supraprovincial, ¿no? Pero claro, antes de derivarlo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Claro, podemos derivarlo, pero antes de derivarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con ese caso, doctores? ¿Inhibirnos? No, hemos estado investigando. Lo que pasa es que nosotros hemos investigado y luego empezó con caso simple, luego hemos visto que es complejo y luego cuando hemos declarado complejo nos hemos dado cuenta que existen elementos, obviamente, de que es el caso de criminalidad organizada. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Que tenemos que, cuando es un caso de crimen organizado, tenemos en ese caso que adherirlo a través de una disposición, adherirlo a la ley de criminalidad organizada. O sea, nosotros tendríamos que decir, este caso que estamos viendo no es un caso cualquiera, sino que es un caso de criminalidad organizada, ¿no? Y lo adherimos a través de la ley, ¿cierto? A través de la ley. Y así vamos avanzando cuestiones más, ¿no? Pero bueno, siendo exactamente las 10:16, doctores, 10:16, pasemos a una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Ronda de preguntas. A ver, ahora sí ustedes, si lo consideran necesario, pueden levantar su manito, ¿de acuerdo? Y pueden realizar alguna pregunta si ustedes lo consideran necesario hasta el tema que hemos estado abordando. Entonces, pregunto a la clase si hay alguna pregunta, doctores, que ustedes quieren hacer. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Muy bien. Tengo levantado la mano. A ver, la doctora Fiorella. Empezamos la ronda de preguntas. Ustedes pueden preguntar todo lo que ustedes consideran respecto, obviamente, a las labores del asistente de función fiscal, ¿no? Tengo levantado la mano de la doctora Fiorella. No sé si lo podemos habilitar su audio, por favor. Buenos Ahora días, sí. doctor. Buenos días. Sí, doctor, tengo dos preguntas. ¿Cuándo se puede dar la prórroga en una disposición? ¿Y qué significa, qué es lo que trato de decir con adherirlo? No le entendí, por favor, gracias.
Ya, bueno, partamos de la última para luego hablar sobre las cuestiones de la prórroga de una investigación preparatoria. Lo que pasa es que la ley hoy en día de criminalidad organizado señala que cualquier fiscalía puede adherir su caso a la ley de crimen organizado. Y esto lo va a hacer a través de una disposición. Es decir, tú investigas un delito de robo, un delito de hurto, ¿no? Pero puede tratarse de que estos delitos son perpetrados por organizaciones criminales. Y no será suficiente con decir, mira, lo derivo, ¿no? Sino tú tienes que evidenciar de que estos hechos se adhieren o no a la ley de crimen organizado. Es decir, si se cumple con la pluralidad de agentes, si se cumple con la temporalidad en el tiempo, si se cumplen con los componentes mínimos de poder haber evidenciado la existencia de un líder de la organización criminal, ¿cierto? Entonces, tendrás lo que pasa, claro, Gerardo dice, o declararlo. Lo que pasa es que el término que se hace es adherirlo, ¿no? Porque declararlo sería que tú lo señalas como tal, sino que hay una ley donde te señala que hay delitos que tú lo puedes adherir a la ley de crimen organizado, ¿no? Y de ahí uno inicia, pues, en este caso, ya con las investigaciones a la ley de crimen organizado, ¿ya? Entonces, por ende que muchos lo que hacen es, la adhieren y la remiten luego a las fiscalías supraprovinciales, y las fiscalías supraprovinciales lo que van a hacer es ver si ese caso realmente es o no de crimen organizado, ¿no? Y ahí lo que yo quiero señalar es que cuando ya estamos en esa ley, ya el tiempo de una investigación naturalmente varía, porque lo que se va a tener es hasta 36 meses, ¿no? Ahora, bueno, ya tengo a Juan también que está levantó la mano, ahorita vamos a responder su interrogante. Y otra pregunta que me hizo Fiorella, ¿no? La doctora Fiorella, sobre el tema de la prórroga. Lo que pasa es que técnicamente hablando, las cuestiones de prórroga van cuando ya se concluye la investigación y ya no hay forma de poder continuar con la misma. Y esto se va a dar una vez que se concluyó la formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Esto se va a dar una vez que se concluyó la investigación preparatoria. ¿Qué significa? De que ya si concluyo el plazo, lo que tengo que hacer, yo ya no puedo ampliar, ¿no? Ya no puedo hacer ampliación ordinaria ni extraordinaria, ya no hay forma. Pero como yo quiero seguir investigando, la única forma que yo tengo es una prórroga de investigación. Y lo tendré que requerir al juez, que diga prórroga de investigación preparatoria, solamente ahí. Ahora, el tema que algunos utilizan prórroga es que ha salido acuerdos plenarios que sí mencionan temas de prórroga, pero en las cuestiones, por ejemplo, de las cuestiones de prolongación o prórroga de la prisión preventiva, que esa es obviamente otra naturaleza muy distinta, que no está relacionado implícitamente a los plazos de investigación. En los plazos de investigación se utiliza la terminología ampliación, y la prórroga cuando ya no hay medio de poder ampliarlo y solamente lo haremos a través de un juez. Entonces eso es una prórroga, un requerimiento de prórroga técnicamente hablando, y no se hace a través de una disposición, sino un requerimiento, ¿ya? Muy bien, tengo a Juan levantado la mano, el doctor Juan, a ver si le podemos habilitar el micrófono. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Sí, buenos días, doctor, sí lo escucho. Disculpe, anticipadamente gracias por la respuesta. Tengo algunos problemas de señal y no puedo escuchar muy bien. Sin embargo, tengo las siguientes dudas. Doctor, respecto al trabajo del fiscal, por ejemplo, ¿existe un mínimo de casos? ¿Cuántos casos debe atender un fiscal penal al mes, por ejemplo, o un fiscal civil también? Y dos, si estas disposiciones, requerimientos, providencias, aparte de esto, hay otros documentos más complejos que tiene que elaborar el asistente en función fiscal, y es deber del asistente hacerlo, o también el fiscal elabora estos documentos, o solamente revisa y firma el fiscal. Gracias, doctor. Ok, ok. Las dos preguntas son bastante interesantes, ¿no? No sé cuánto de lo que participan acá en esta sesión de clase labora en el Ministerio Público, y ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente, por ejemplo, miren, las cargas de casos que llegan. Respecto a la carga de casos, mientras que estamos nosotros hablando en este importante curso,
se están cometiendo varios delitos, robos, hurtos, agresiones, y ese es un problema social que hay que enfrentar, ¿no? Es un problema social que a diario se suele cometer. Entonces, hay personas que denuncian y hay otras que no lo hacen, lamentablemente. Entonces, el fiscal, y dentro del mismo organigrama del Ministerio Público no hay un límite. No existe un límite de decir, por ejemplo, que el fiscal solo tiene que atender al mes 1.000 casos o 1.500 casos, y si hay más, no lo tiene que atender, ¿no? Sino que lo que se van haciendo ahí es generar, si es que en un distrito, ¿no? En un distrito judicial llegan varios casos, entonces lo que se van creando, por ejemplo, son otros despachos fiscales. O sea, si tenemos una fiscalía que investiga casos, por ejemplo, de violencia contra la mujer y tenemos 3 despachos fiscales, y con 3 despachos fiscales puede ser que sea insuficiente, entonces se puede crear otro despacho fiscal más, ¿no? O sea, 4, 5, para precisamente enfrentar temas de sobrecarga laboral. Ahora, no es tan sencillo crear los despachos, hay que ver el tema presupuestal, hay que ver el tema personal que va a trabajar, hay que ver la infraestructura, hay que ver, por ende, es que hace pocos días, por ejemplo, la fiscal de la Nación ha sustentado el presupuesto ya institucional para este año que viene, que es el año 2022, ¿no? Entonces, hay que ver todo ello. Si no se cuenta, lamentablemente, digamos, con cantidad de fiscales, no hay infraestructura, uno tiene, como se llama en el argot popular, tener que apechugar y ver todos esos casos. Tienes que resolver todos esos casos. Tendrás que guiarte ya a través de mecanismos de simplificación procesal, ser más rápido y resolver todos los casos que te llegan. O sea, no existe un mínimo ni un máximo de investigación. En el caso de las fiscalías anticorrupción, puedes tener hasta, digamos, cerca de 18 casos, o quizás matar tus casos a 12 casos, o hasta tener cerca de 30, 40, 50, 60 casos, y 60 casos en cuestiones, por ejemplo, de este tipo de investigaciones, realmente es una carga fuerte, ¿no? Pero ese es el tema, no existe un mínimo ni un máximo. La alternativa que se tiene es crear despachos para minimizar temas de carga procesal, o despachos, por ejemplo, o fiscales, designar fiscales, pero solamente de descarga, ¿no? Y así se va trabajando respecto a ello. Ahora, sobre la función del asistente en función fiscal. Bueno, lo que pasa es que las disposiciones tienen varios derivados y cada uno de estos tiene su propia complejidad. Por ejemplo, miren, en el caso de la disposición de formalización, resulta un análisis minucioso, no es lo mismo que una disposición de inicio de investigación. En una disposición de archivo más aún, porque para archivar hay que fundamentar adecuadamente el archivo, porque si no puede ser de que el fiscal superior me diga, no, eso no está para archivar, sino está para formalizar o ampliar una investigación, entonces tengo que hacer un buen archivo, ¿no? Se tiene que trabajar un buen archivo en ese caso. Y bueno, quizás las disposiciones sean un tanto más sencillas que trabajar, por ejemplo, requerimientos. Los requerimientos sí tienen una mayor complejidad. Un requerimiento acusatorio es de mayor complejidad que todos los requerimientos existentes, ¿no? Porque ese requerimiento es la antesala a llegar con ese caso a juicio oral. Quizás tendremos requerimientos menos y el requerimiento de sobreseimiento también. Quizás existan requerimientos menos complejos, como es el requerimiento de prisión preventiva, la detención preliminar, los requerimientos de incautación, los requerimientos, por ejemplo, del agente encubierto, ¿no? O los requerimientos de levantamiento de la comunicación de secreto bancario. ¿Qué caso estamos investigando? ¿No? Como yo decía, hay casos y casos. Diferente hablar de un hurto, de un robo, que hablar de un delito de colusión o un delito de lavado o un delito de trata de personas, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Ahora, cuando el asistente proyecta, el asistente no firma. El asistente de función fiscal no firma. Lo que hace y que el fiscal tiene que hacer también es decirle, ponga tus siglas, ¿no? O sea, ponga tus siglas para que uno no espera, pero si es que más adelante, por ejemplo, pudiera suceder algo, veamos que el que lo proyectó no ha sido directamente el fiscal, sino que el que lo ha proyectado
es el asistente en función fiscal, entonces pondrás las iniciales ahí, ¿no? De tu trabajo. Y al final, como asistente, te conviene poner tus iniciales, porque más adelante, cuando quizás te derivan o te designan como fiscal, vas a decir, por si acaso, yo he trabajado y he proyectado, y estos son mis proyectos, ¿no? Entonces le muestras tu proyecto pues, más buenos que has trabajado, ¿no? Ahora, el fiscal tiene que ser muy cuidadoso, a menos que confía ciegamente en su asistente, y ahí todo un reto. Por lo general, el fiscal tiene que revisar el proyecto para que luego firme. Y si evidenciamos errores en redacción, en puntuación, en subsunción del delito, etcétera, entonces lo que es en ese caso, por ejemplo, vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Decirle que el asistente lo subsane para que con nuestras indicaciones, y si el asistente lo subsane y nosotros vemos que ha cumplido con ello, entonces naturalmente lo que nosotros sí vamos a hacer en ese caso es firmarlo, porque estamos ante un trabajo que se encuentra bien hecho. ¿De acuerdo, doctores? Tengamos en cuenta esa situación. Muy bien. Tenemos otra pregunta, creo que tenemos preguntas escritas acá. Vamos a ver. Acá tengo otras preguntas que me han hecho, lo voy a dar lectura. El doctor Grimaldo dice, doctor, habiendo iniciado la investigación, por ejemplo, por hurto, y durante la investigación se descubre que se trata de robo agravado, en este caso, ¿qué debe hacerse? Típica situación también que suele suceder, ¿no? O sea, yo investigo por un delito y resulta que a nivel de investigación no resulta siendo ese delito, sino otro. Tengo dos alternativas. Primero, tener como pretensión inicial el delito quizás de robo, porque los hechos digo que se subsumen en robo, pero también evidencio que estos hechos se estarían subsumiendo en hurto, ¿no? Entonces tengo una calificación principal y tengo una calificación accesoria. Esa es la primera alternativa. La siguiente alternativa que yo podría tener, por ejemplo, viene a ser fundamentalmente la siguiente, ¿no? Ejemplo, miren, de que se trate, fíjense ustedes, de una recalificación. ¿Qué significa? Que si bien es cierto, yo he aperturado con el delito de hurto, me doy cuenta que a nivel de investigación que no es hurto, sino que los elementos engloban que es robo. Entonces lo que el fiscal es emite una disposición mediante el cual recalifica. A eso hace. A eso es lo que uno tiene que hacer. Y no es complejo porque uno tendría que decir que estos hechos evidencian que no se configuran en la figura de hurto porque tenemos tal cosa, porque tenemos violencia, porque tenemos amenaza, porque hay videovigilancia, porque hay testigos, y por ello recalificamos los hechos en robo. Eso es lo que hay que hacer en ese caso, ¿no? La recalificación. Hay una pregunta de la doctora Yulice, nos dice, doctor, ¿y en caso la agraviada no denuncie un intento de feminicidio, la Fiscalía puede iniciar las investigaciones? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. La Fiscalía, y sobre todo el tipo de investigaciones tan delicadas, uno va a entender que a veces quieren hacer retiro de la denuncia, o a veces por algún temor, después que han denunciado, finalmente se retractan. Y eso no significa de que el fiscal va a decir, por ejemplo, ya no continuamos con la investigación, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, el golpe que le dio un joven a un ex congresista, me parece? No sé si ustedes se recuerdan, doctores, ¿cierto? Y luego se entiende que este congresista dijo, bueno, voy a hacer un retiro, ¿no?, de lo que yo he denunciado. Eso no configura en el Ministerio Público, ¿saben por qué? Porque si ya existe una denuncia de por medio, esa denuncia continúa. O sea, si alguien denuncia robo y la otra persona dice, no, no ha sido así, uno sigue investigando. Eso es lo que se va a dar, ¿no? Tengo levantado la mano el doctor Tito, me parece. A ver si le podemos activar el audio. A ver, me parece que tenemos levantado la mano del doctor Tito. Sí, doctor, ya le activé su audio. Ok, muy bien, le escucho. Muy amable. Ante todo, las disculpas. Doctor, ante todo, las disculpas porque levanté anteriormente, pero tenía una llamada perdida. Agradeciendo por la ponencia, una excelente ponencia. Doctor, una pregunta, no es tanto una pregunta, sino su punto de vista como fiscal. Tengo un caso en donde ya el plazo se ha vencido de las investigaciones preparatorias y de la prórroga de investigaciones preparatorias. ¿Usted qué me recomienda
como abogado particular, considerando que el abogado tiene no conexión, sino una comunicación permanente con la fiscalía. Y la fiscal es consciente que se ha vencido los plazos y nos dijo, para no presentar un escrito de vencimiento de plazo, nos dice que esperemos, ya que va a sacar ya la formalización de investigación preparatoria. Nuevamente, muchísimas gracias. Ya, a ver, ahí para entender un poco. Ya el fiscal o la fiscal te dijo que va a formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Bueno, ahí suceden dos cosas, ¿no? Nosotros sabemos que cuando se trata de un plazo, la otra parte tiene todo el derecho de plantear un control de plazo. Y uno de veces, ¿por qué plantea el control de plazo? Porque quieres saber cuál va a ser el resultado de la investigación, ¿no? O sea, uno, ¿qué es lo que quiere saber? Si ese caso lo va a formalizar o lo va a archivar. Entonces, por ende, uno va peticionando, va estando al tanto del plazo para que cuando se concluya, obviamente uno pida inmediatamente el control de plazo y veamos si se formaliza, si se archiva, ¿no? Entonces, esa es la primera opción. La otra opción es que sea el mismo fiscal que obviamente vino el abogado, sabe que hay un caso y el fiscal ya te adelanta una opinión y te dice, bueno, este caso lo vamos a formalizar. Lo vamos a formalizar. O sea, ya te digo que el caso lo van a formalizar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Obviamente le vas a plantear pues, un control de plazo dependiendo cómo está la investigación, ¿no? O sea, tienes varias alternativas. Obviamente, ahí si el caso es grande, voluminoso, y uno necesita pues tiempo también para formalizar, ¿no? Porque hay que hacerlo bien. Entonces resulta de que, por ejemplo, tú le planteas con antelación lo que viene a ser el control de plazo, ¿no? Y bueno, puede ser de que en la audiencia lo declaran fundado y al fiscal le van a dar un tiempo para que presente. Eso va a hacer que el fiscal le dedique, digamos, como ya hay una orden del juez, el tiempo más urgente en el cumplimiento del plazo para que emita ya una formalización que anteriormente te ha dicho, ¿no? Entonces, igual el resultado va a ser lo mismo. Quizás en uno se va a demorar un poco más y quizás en el otro ya con un control de plazo lo va a hacer en un tiempo menos, pero el resultado ya te señaló, ¿no? O sea, ya se entiende que el fiscal ya vio y dijo, este caso lo tengo que formalizar, lo tengo que formalizar. Diferente será cuando tú consideres que el caso está para un archivo. Entonces, si está para un archivo, pues tú ahí ya la vía que tú tendrías es esperar qué es lo que hace el fiscal y luego recurrirte, por ejemplo, a una excepción de improcedencia de acción, o si es que no te detalla adecuadamente en la formalización, pedirle al fiscal, pero oiga, detállame adecuadamente tu formalización, ¿no? Y irte ya pues a través de una vía de tutela de derecho. Entonces, digamos que va a depender cómo va el caso. Va a depender cómo va el caso, pero ya el fiscal te adelantó pues una opinión de qué es lo que se va a hacer. Ahora, la defensa por estrategia lo que podría hacer es, si ya lo formalizan, tiene elementos, no hay elementos, no lo formalizan, quiero que en un menor tiempo lo haga, quizá para que el fiscal en un menor tiempo, digamos, se equivoque algunas cosas y luego yo vaya a través de una tutela, ya eso forma parte de una estrategia que la defensa podría hacer, ¿no? Que también, finalmente, dentro de los objetivos de un proceso de investigación, son válidas, ¿no? Son válidas. Eso es la alternativa que uno podría tener, ¿no? No es que sea una conducta, digamos, mala, que ya te haya informado qué se va a hacer sobre el caso, ¿no? Sino que ya te adelantó, obviamente, lo que se va a hacer sobre el caso en particular, ¿no? Muy bien, tenemos dos manos levantadas más del doctor Peralta Aguirre y de la doctora Patricia. A ver. Los escucho, por favor. A ver, el doctor Peralta. A ver, no sé si el doctor Peralta o si no la doctora Patricia, quizás si le podemos habilitar. Aló, doctor, le saluda Edson Peralta. Sí, le escucho. Doctor, una preguntita, sí. En un delito de lesiones graves, lo que pasa es que se ha hecho una acta de conciliación y desistimiento ante un juzgado de paz de primera nominación. ¿Cuál es esa acta?
ha sido anexada en los actuados a nivel policial. Y estos actuados ya corrieron a la fiscalía, ya pasaron a la fiscalía. Lo que pasa es que la parte no imputada o la parte que ha cometido el delito no ha cumplido con el acta, ¿no? Con lo que se plasmó en el acta. Pero esa acta ya se corrió, ya pasaron a la fiscalía todos los actuados. ¿Usted qué cree, que el fiscal archive el proceso o qué suerte correrá, no? ¿Sobre qué delito me dice? ¿Lesiones? Lesiones graves, sí. Ya, archivo de proceso. Bueno, lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Ya un tema de un desistimiento es una figura ya totalmente distinta, ¿no? Ahora, los acuerdos previos que se dan no tienen la condición de ser cosas juzgadas, ¿no? Solamente en una cosa juzgada uno puede arribarse a un cumplimiento como tal. Pero si se dan conciliaciones previas, si después de esa conciliación finalmente uno ya no quiere, ¿no? Es decir, cuando uno ya envía extrapenal, llega a un acuerdo y luego de ello diga, no, pero no estoy de acuerdo ya con ellos, sino veamos por la vía penal correspondiente, no hay una obligación del cumplimiento de ese acuerdo como tal, ya a nivel por lo menos el ámbito del derecho penal, ¿no? Porque tenemos una persona que denuncia, lo que va a tener que hacer el fiscal ante esta situación es evidenciar el caso y decir si se cumplen o no los previos, los elementos del tipo de lo que viene a ser lesiones graves, ¿no? Lesiones graves, eso hay que ver. Ahora, la otra parte podría decir, pero nosotros tenemos un previo acuerdo ya, o sea, tenemos una previa conversación que hemos dicho, que hemos pactado, que hemos llegado, que hemos abordado, entonces la fiscalía podría tener ahí la opción de instar un principio de oportunidad, ¿no? Un principio de oportunidad. Ya el tema del principio de oportunidad ya será diferente porque es en esta vía. Esa es la alternativa que tiene el fiscal. Decirle, vayamos a un principio de oportunidad, pero siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo. O si no, podemos irnos, por ejemplo, a la vía de los acuerdos reparatorios, ¿no? Que es una salida alternativa también. Es decir, que el fiscal diga, bueno, vemos lesiones mutuas, agresiones mutuas, y veamos a qué arriban, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y ahí puede ser de que ambos trancen y obviamente el fiscal ya no ejercita la acción penal. Pero si el fiscal evidencia que no hay un acuerdo ya ahí, lo que se va a hacer es investigar y ver si realmente se configura o no el tipo penal de lesiones graves, ¿no? A través de los requerimientos médico-legistas, de las testimoniales, fotos y todo ello. Si no cuenta con eso, obviamente el fiscal podría archivar el caso, pero en su defecto podría, si no el fiscal, formalizar una investigación preparatoria, ¿no? Esas son las alternativas. Para archivar hay que tener elementos de atipicidad o, si no, tener elementos insuficientes como para poder formalizar. Muy bien, tengo la manito levantada de la doctora Patricia. Sí, doctor. Ahorita le estoy dando pase a la doctora Patricia. Doctora Patricia, bienvenida a Audiápolis. Está activo su audio. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por su exponencia. Quisiera hacer una pregunta. El asistente fiscal se basa muchas veces al asistente administrativo notificador para archivar algún caso cuando no exista una dirección del agresor para notificarlo. A ver. Me dices, a ver si me reformulas otra vez la pregunta, por favor. Ya. El asistente fiscal en algunos casos se puede basar al asistente administrativo notificador para poder archivar un caso cuando no exista dirección del agresor para que lo pueda notificar. Ah, claro. No, lo que pasa es que ahí vamos a tener que ver lo siguiente. Miren, la única forma que tengan validez un archivo es cuando el agresor, o en este caso el investigado, etcétera, es debidamente notificado. Y hay que agotar todas las vías correspondientes. Primero, vamos a ver lo siguiente. Mira, administrativamente tenemos dos vías para que una persona sea debidamente notificada. Lo ideal es que la persona vive en el domicilio, ¿cierto? Ahora, si nosotros sabemos que vive en el domicilio, tenemos dos opciones. Que esa persona nos reciba la notificación directamente o es que se le deje bajo puerta. Si se le da la notificación bajo puerta, tiene que ser en segunda visita y ya se entiende por válidamente notificado. Y se corren los plazos de los 5 días de notificado del archivo para ver si esta persona presenta o no una elevación de actuado. Si durante ese tiempo no presentó una elevación de actuado, se entiende ya consentido el caso. Ahora,
Otra cosa es diferente si el fiscal sabe que no existe un domicilio, o sea, que ya a nivel de investigación se dio cuenta que la persona no vive ahí. Lo que el fiscal tiene que hacer primero es un acta de constatación fiscal o policial en la cual se señala que la persona no vive en esa dirección, ¿cierto? Y si es que es esa acta, hay que notificarla a través de los edictos. Y en los edictos, primera notificación, segunda notificación. Entonces, lo ideal es comunicar luego al juzgado para que el juzgado, a través de una resolución, ordene que se le designe un defensor público, porque a pesar que la persona no está, hay alguien que se entiende respetando los derechos de esta persona, ¿no? Y eso es lo ideal. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que a sabiendas que no existe domicilio y yo sé y lo termino archivando? Puede ser que más adelante aparezca, pero claro, si es la persona agraviada muy difícil, por lo general es en el denunciante que luego dice, aparece después de un tiempo y dice, yo nunca he vivido ahí, nunca me han notificado y plantea la nulidad porque no ha existido una debida notificación. Entonces puede plantearte pues ahí incluso en su escrito de nulidad que el fiscal sustente por qué no te ha notificado vía las vías adecuadas, ¿no? Entonces eso podría ser el riesgo. Eso es lo que podría suceder. Entonces, para que no suceda ello, mejor uno ve todas las vías disponibles de cerciorarse que la persona vive ahí y notificarlo, pues, ¿no? Como corresponde o en segunda visita, y ahí sí tendríamos válido el tema del archivo. ¿De acuerdo? Muy bien, hay varias preguntas más que aquí lo han dejado. Vamos a buscar algunas responder, pero vamos a continuar con esta clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, doctores, para seguir avanzando, tenemos como esas labores de proyectar disposiciones, de proyectar requerimientos, de proyectar proveídos, y eso es, ¿no? Muy bien. Y hay que tener en cuenta. Miren, vamos a ver. Dentro de las proyecciones de disposiciones, requerimientos y proveídos, que son funciones principales, tenemos luego las cuestiones de los requerimientos, doctores. Y existen tipos de requerimientos, porque encontraremos requerimientos decisorios, requerimiento de impulso procesal y requerimiento de aseguramiento procesal. Por ejemplo, los requerimientos decisorios son aquellos que se van a dar una vez concluida la investigación preparatoria, ¿de acuerdo? Y dentro de ello, ¿qué podemos tener? Los requerimientos de acusación, los requerimientos de sobreseimiento y los requerimientos mixtos. Esos son considerados los requerimientos decisorios dentro del desarrollo de un proceso de investigación. Y luego tendremos, y los requerimientos por lo general, los requerimientos decisorios lo trabaja el mismo fiscal. Lo que le da al asistente por lo general son requerimientos de levantamiento de las comunicaciones y de levantamiento de secreto bancario. Ahora, incluso los requerimientos de prisión preventiva no los proyecta el asistente de función fiscal, sino que prefiere ser el fiscal quien proyecte, ¿no? O sea, el fiscal dice, no, yo voy a proyectarlo porque no nos olvidemos que tanto los requerimientos decisorios como el requerimiento de prisión preventiva lo hay que sustentar en una audiencia. Entonces, naturalmente, es mejor que uno trabaje su propio requerimiento y luego lo sustente porque ya conoce qué es lo que transcribió. A diferencia de los otros requerimientos, ¿por qué? Porque tanto el de las comunicaciones y el secreto bancario no se llevan a cabo a través de audiencias, ¿cierto? Entonces, se responden a través de resoluciones, ¿no? Judiciales. Entonces, lo que hace el fiscal es darle al asistente a que proyecte y, claro, va a verificar. Y nosotros, pues, sabemos que es más fácil verificar que elaborar, ¿no? Eso es la realidad. Es más fácil que nosotros, por ejemplo, elaboremos, es más fácil que uno observe que proyectemos, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Muy bien, sigamos. Luego tenemos, doctores, como otras funciones, coadyuvar en la recopilación, procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal, bajo su supervisión, y gestionar y recabar información ante las diversas instituciones públicas y privadas. Algo muy importante, que esto va relacionado básicamente al SGF,
dentro de las labores del asistente en función fiscal. Ingresar y verificar la información de los casos en el sistema informático y mantenerlos actualizados. Cuando alguien es asistente en función fiscal, le van a entregar su sistema de gestión fiscal. Su sistema de gestión fiscal, ¿cierto? Y en ese sistema de gestión fiscal, ¿qué es lo que nosotros podríamos evidenciar? Que depende del perfil del asistente. Tenemos a los asistentes en función fiscal de los fiscales adjuntos y tenemos al asistente en función fiscal directamente del fiscal provincial. Y naturalmente los perfiles son diferentes y por ende el sistema de gestión fiscal son distintos en cada caso. Cuando un asistente ingresa a laborar en el Ministerio Público, el asistente administrativo del despacho, a través de un oficio y dirigido por lo general a la coordinación o si no a presidencia, solicitarán que al asistente le entreguen su SGF, llámese en este caso su sistema de gestión fiscal, ¿de acuerdo? Su sistema de gestión fiscal, o sea que le entreguen su SGF. Y esto va a ser una herramienta vital para el asistente, porque como diariamente llegan varios escritos, los escritos hay que tener que subirlos al sistema. Hay que tener que subirlos al sistema. Y si el asistente no tiene SGF, se va a ir recargando de labores. Todo escrito que llega, todo escrito que se sube al sistema de gestión fiscal. No nos olvidemos eso, doctores, ¿no? Y luego hay que actualizar. ¿Y cuál es la importancia de actualizar? Cuando uno actualiza, aparte que es una exigencia interna en el Ministerio Público, porque viene la visita de control interno, esto permite de que en el sistema se arroje lo que se está desarrollando en tiempo real en la investigación. Porque cuando el abogado, antes de la pandemia, tenía que acercarse a mesa de parte, preguntaba, por ejemplo, por la carpeta fiscal 50-2018, 38-2019, y el de mesa de parte verificaba, porque ellos a través de su CIAF, ¿no? Porque todo lo que arroja en el sistema de gestión fiscal arroja en el CIAF, ellos decían, este caso, doctor, está comproveído de fecha febrero, por ejemplo. Y ahí el abogado le parecía sospechoso, pues decía, de febrero no han hecho nada hasta ahorita que estamos octubre, y iba a conversar con el fiscal, ¿no? O leer la carpeta. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? El asistente no actualizó pues el sistema y eso está mal. Eso acarrea una responsabilidad obviamente de carácter administrativa en la labor que desempeña el asistente en función fiscal, ¿no? Luego ingresa un tema que lo vamos a ver el día de mañana. Mañana también, que es lunes, tenemos una clase a partir de las 6. Tenemos 2 sesiones de clase del asistente en función fiscal, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Miren, mañana de 6 a 8 aproximadamente tenemos o de 7 creo, tenemos la sesión de clase, ¿no? El día de mañana. Y pues bueno, doctores, lo que nosotros verificamos es que vamos a abordar tema de la carpeta fiscal y justo eso viene a ser una de las funciones que le dan al asistente en función fiscal. La custodia de la carpeta. Hay un reglamento sobre la carpeta fiscal donde nos indican cómo conformar, organizar, custodiar, foliar, clasificar según su estado las diferentes carpetas fiscales, los cuadernos, los anexos, etc. Y la carta de presentación para muchos fiscales sobre el asistente en función fiscal no es cómo viene vestido, sino que a veces es importante, por ejemplo, en el caso del asistente en función fiscal, que muestre una carpeta fiscal adecuada, ¿no? Una carpeta fiscal adecuada, o sea, bien conformada, bien ordenada, que sea una carpeta fiscal que tenga una buena presentación, eso se espera, ¿no? Luego de ello, pues hay que evidenciar, custodiar las evidencias si viene relacionado con los casos y asegurar los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Esto será a través de lo que es una cadena de custodia. Ahí vamos a ver, miren. Y esto lo que le voy a señalar ahora es importante primero definir lo siguiente para ver el tema de la custodia. Doctores, pregunta a la clase. ¿Qué diferencia encontramos, ojo, qué diferencia encontramos, doctores, entre una prueba preconstituida
y una prueba anticipada. Pregunta la clase, ¿qué diferencia podemos encontrar entre una prueba preconstituida y una prueba anticipada? ¿Son diferentes? ¿Es igual? ¿Son distintos? Obviamente es diferente, ¿no? Hablar de una prueba preconstituida y hablar de una prueba anticipada. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Mire, en el caso de las pruebas preconstituidas, o en cuál de los dos tipos de recopilación de pruebas tiene mayor participación, pues el asistente de función fiscal. ¿En las pruebas preconstituidas o en las pruebas anticipadas? Las pruebas anticipadas se dan por su naturaleza, porque existe una urgencia de por medio. Por ejemplo, si yo tengo un testigo que tengo que llevarlo a juicio oral, pero de acá el juicio oral va a ser finales de diciembre o inicio de enero del próximo año, ¿no? Por la carga ya el juez dijo que el juicio, un promedio, se va a llevar la quincena de enero. ¿Y qué es lo lamentable? Que a mi testigo le han detectado cáncer, y cáncer terminal. Y ya el médico dijo que en el mejor de los casos va a pasar noviembre o la primera semana de diciembre. O sea, mi testigo no me va a llegar, lamentablemente, a juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Solicitar obviamente al juez que se programe una prueba, en este caso anticipada, porque estoy ante un testigo cuya información es importante para mi teoría del caso, pero que lamentablemente no va a poder llegar a juicio oral por las condiciones en las cuales se encuentra. Entonces, es un ejemplo de una prueba anticipada. Pero, ¿cuáles vienen a ser las pruebas preconstituidas? Son aquellos que no se pueden repetir dos veces. Son aquellos que por su propia esencia de actividad solamente se realiza en una sola ocasión. Por ejemplo, el levantamiento de cadáver. ¿O es que el levantamiento de cadáver se puede hacer dos veces, doctores? Una sola vez. Si yo voy a hacer una diligencia de incautación, de cerraje, ¿cierto? Me voy a tener que ir, pues obviamente, al lugar donde tengo que realizar esta diligencia, que puede ser la casa del imputado, que puede ser un local, o quizás por ahí incluso otros sitios, ¿no? Entonces, todo lo que yo recopilo, los vestigios, los documentos, las computadoras, las armas, todo lo que tengo, hay que tener que lacrarlo. Y obviamente hay que tener que plasmar un acta. Ese acta y ese documento que yo tengo que se ha lacrado, no lo puedo reproducir dos veces. Una sola vez tengo que hacer el acta de incautación. Una sola vez el acta de lacrado. En los operativos, cuando a un mal funcionario público se le detiene recibiendo suma de dinero, los billetes tengo que lacrarlos, ¿no? Y lacrarlos, contarlos, ponerlos en un acta, vienen a ser la esencia de la prueba preconstituida. Entonces, la característica de la prueba preconstituida es que no se puede reproducir dos veces. No se puede reproducir dos veces. Y ahí ha aparecido, pues, doctores, el caso, por ejemplo, de las declaraciones en Cámara Gesell, ¿no? Que ha habido durante mucho tiempo, y incluso hasta la actualidad, un debate si que la declaración en Cámara Gesell viene a ser una prueba preconstituida o una prueba anticipada, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho, la prueba anticipada es por su naturaleza y por su necesidad, que tiene que ser inmediata, pero la prueba preconstituida es porque no se puede reproducir dos veces. Y sobre las declaraciones de los menores de edad en Cámara Gesell, doctores, ¿vendrá a ser una prueba anticipada o vendrá a ser una prueba preconstituida en las declaraciones en Cámara Gesell? ¿Será una prueba preconstituida o será una prueba anticipada? Y se debatía pues durante mucho tiempo y la mayoría dice que es preconstituida porque ya hay un acuerdo jurisprudencial respecto a ese tema. Sin embargo, hay algunos que dicen, más que prueba preconstituida, me parece que es una prueba anticipada porque sabemos por la no revictimización del menor de edad ya no va a llegar a juicio oral, ¿no? Y algunos dicen, por eso, pues no se puede reproducir. Entonces, por ende, viene a ser una prueba preconstituida. Lo cierto es que en la actualidad se le conoce a la declaración de los menores de edad en Cámara Gesell como una prueba preconstituida, ¿no? Pero bueno, dejando ello, todo lo que yo recopilo, por ejemplo, doctores, miren, todo lo que yo lacro, los billetes, los objetos, las armas, ¿dónde tiene que estar?
todo lo que se lacra en documento, ¿no? ¿Dónde tiene que estar? ¿En la carpeta fiscal, doctores? Tiene que estar en la carpeta fiscal. Todo lo que yo recopilo, todo lo que se lacra, ¿tiene que estar en la carpeta fiscal? ¿O dónde tiene que estar? ¿Tiene que estar en un cuaderno aparte? ¿Dónde tienen que estar los documentos lacrados? ¿Dónde tienen que estar? Claro, hay un acta, el acta dice qué contiene, pero esos documentos, ¿dónde lo tengo que enviar? O sea, si por ejemplo yo he incautado bienes, computadoras, laptops, cuchillos, no, piedras, muchas cosas que se pueden lacrar. Hasta se lacran oficinas también. Pero la pregunta es, ¿dónde va? Va a lo que es la unidad de bienes incautados del Ministerio Público, no almacén, almacén van las carpetas fiscales que ya se han, que ya han concluido, hay un almacén central en el Ministerio Público. Lo que se hace en este caso es enviar a la oficina de bienes incautados. Pero, ¿cuál es la regla? La regla es la importancia de la utilización de la cadena de custodia. El modelo de cadena de custodia lo tiene el asistente en función fiscal, que se entiende que ya bajado, por ejemplo, el sistema, ya lo tiene el asistente en función fiscal y lo que hace es entregarle al fiscal porque el fiscal es el que ordena llevar estos bienes. Por ende, es quien primero firma la cadena de custodia. Y es el asistente en función fiscal quien se encarga de llevarlo, quien también firmará la cadena de custodia. Todo tiene que estar en almacén central y solo se va a sacar cuando hay que hacer una diligencia. Por ejemplo, si yo he incautado CDs, los CDs no tienen por qué estar en la carpeta, ni debajo, se puede perder, tampoco es la regla. Tengo que llevarlo a bienes incautados y cuando programe una fecha y hora para la diligencia, emitiré un oficio dirigido obviamente a la oficina de bienes incautados para que se saque esos bienes y recién en ese caso yo pueda tener a bien de visualizar, ¿no? Y realizar la diligencia. ¿Correcto? Muy bien. Tengo levantado la mano de la doctora Gloria Bernedo, me parece, ¿sí? No sé si la doctora tiene alguna pregunta ahí. Sí, le escucho. Doctor, le envié un mensaje a su WhatsApp, doctor, por favor. Ah, ya, ok, perfecto. Oye, entonces, doctores, fíjense que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos, ¿no? Estos aspectos primordiales respecto a las labores del asistente en función fiscal. Bueno, doctores, muy bien. Fíjense lo siguiente, es importantísimo que tengamos en cuenta en ese sentido, doctores, las labores que se tiene que desarrollar dentro de la actividad del Ministerio Público, ¿de acuerdo? No nos olvidemos ello. Doctores, me gustaría seguir continuando la clase, pero ustedes saben que como dice la canción, nada dura para siempre, ¿no? Todo tiene su inicio y todo tiene su final. Esta clase también ha llegado a su parte final, pero no se preocupen, mañana tenemos otra sesión de clase y vamos a seguir continuando con estos temas y con temas específicos del día de mañana, ¿de acuerdo? Muy bien. De esta manera, quiero agradecer en primer lugar al doctor Rieder por la cordial invitación, agradecer también a la prestigiosa institución Udiápolis por la invitación y agradecerle, doctores, a cada uno de ustedes que desde minutos antes, incluso de las 9 de la mañana, hoy domingo, han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias y Dios mediante nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Disfruten de lo que viene a ser y de lo que resta su domingo. Permiso.